El teléfono de su madre sonó exactamente en el momento en que Artem casi creía que había escapado de otro intento de arreglar su vida amorosa. El sonido agudo rompió el silencio del taller, haciéndolo estremecer. El cincel casi se le resbaló de las manos, a punto de dañar la delicada talla que estaba tallando. Pero mientras el dispositivo vibraba insistentemente en su bolsillo, sus dedos continuaban su trabajo con la precisión de quien lleva décadas repitiendo el mismo gesto. El aire se llenaba del fresco aroma de la madera de pino, un olor que siempre lo transportaba a su infancia, a los días en que su abuelo, aún vivo, le enseñaba los secretos de la carpintería con la paciencia de un maestro. En aquel taller medio enterrado el silencio era casi palpable, roto solo por el suave roce del papel de lija contra la envejecida superficie de la cómoda. Artem pasó la mano con cuidado por los muebles, quitando capas de barniz oscurecidas por el tiempo, con movimientos lentos, casi afectuosos, como si estuviera alimentando algo vivo. «Espera un poco más, viejo amigo», murmuró, dirigiéndose a la pieza como si pudiera escucharlo. «Pronto volverás a brillar, aunque no de la misma manera que antes». Aquella cómoda, fabricada en los años 50, llevaba consigo la discreta elegancia de una época en la que los objetos estaban hechos para durar, para no ser desechados en unos años. Sencillo pero robusto, creado con cuidado y con la intención de servir durante generaciones. Antes ocupó un lugar destacado en el despacho del director de la fábrica Electrosinal, testigo silencioso de decisiones importantes y conversaciones confidenciales. Ahora esperaba su nuevo papel como pieza central de la exposición del Museo Regional. Artem guardó el papel de lija y se secó las manos con un paño gastado. El reloj de pared, heredado de su abuelo, marcaba la hora con su característico tic-tac, las 5:30. Es hora de terminar el trabajo. Sus ojos recorrieron el taller, las herramientas dispuestas en las paredes, los cinceles, cepillos, sierras para metales y sierras para metales, las toscas piezas de madera alineadas por tamaño, el torno cubierto con una lona en un rincón. Todo era igual hace 30, 40, incluso 50 años. Su mirada se posó en las fotografías enmarcadas en madera rústica, 3 generaciones de la familia Volkov, carpinteros de vocación. Allí estaba el abuelo Iván Petrovich, de hombros anchos, barba espesa y ojos penetrantes, el padre, Nikolai Ivanovich, delgado, con aire pensativo, y él mismo, todavía un niño, junto a su abuelo, sosteniendo con orgullo una pieza que acababa de lijar, con el rostro iluminado por su primer logro en el oficio. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo, sacándolo de sus recuerdos. El nombre de la madre apareció en la pantalla. «Hijo, ¿ya vuelves a casa?». La voz de Vera Nikolaevna temblaba y apenas disimulaba su emoción. «Llegaré en unos 30 minutos». «¿Por qué? ¿Hay algo nuevo?». Ya intuía lo que se avecinaba. En los últimos tiempos su madre se había dedicado a presentarle a todas las candidatas posibles, hijas de amigos, compañeras de biblioteca, mujeres del tipo adecuado que se cruzaban en su camino. «Se ha invitado a un invitado para mañana», anunció sin rodeos. Artem suspiró preparándose para lo peor. «¿Qué visitante?», preguntó aunque ya sabía la respuesta. «Una chica encantadora que conocí en la biblioteca. Hija de Stanislav Petrovich Lebedev. ¿Lo recuerda? El teniente de alcalde de Cultura. Se llama Inga. Trabaja en la administración, en el sector turístico. Educada e inteligente, una verdadera dama». Artem cerró los ojos y sintió crecer su irritación. Conocía bien a Lebedev, un burócrata pomposo, conocido por sus modales empalagosos y su reputación de no retroceder ante los sobornos. «Mamá, ya quedamos en que tú pararías estos actos», intentó argumentar manteniendo la calma. «¿Qué actos?». «Acabo de invitar a cenar a una persona agradable. Incluso prometí un pastel y tu borsch favorito. No puedo cancelar ahora». Hubo un pesado silencio al otro lado de la línea. Entonces la voz de su madre cambió de tono, adquiriendo ese timbre que él odiaba, una mezcla de reproche, sacrificio y resentimiento velado. «Tema, ya tienes 31 años. Lo entiendo, pero no puedes quedarte así. Mira a tu alrededor, tus amigos del colegio ya tienen hijos en el colegio, ¿y tú? Siempre solo, hablando con tus muebles. No duermo por las noches pensando en lo que te pasará cuando yo ya no esté. Tu padre a tu edad ya mantenía una familia. Tú solo tenías 5 años. ¿Y tú? ¿Para eso te criamos? ¿Para pasar tu vida encerrada en un sótano como un tronco viejo?». Las palabras duelen.
La mención de su padre siempre le afectaba mucho. Habían pasado 15 años desde el accidente que los separó de ellos, pero el recuerdo de ese día, cuando su padre no regresó del trabajo, aún estaba vivo. Y la madre, como siempre, utilizó esta herida como último recurso cuando se acabaron las discusiones. Solo quiero que seas feliz, continuó Vera Nikolaevna, ahora en un tono más suave. Que no esté solo, que tenga hijos, que pueda ver a mis nietos. Inga es seria, no frívola, y además es bonita. Artem se pasó una mano por la cara, como si pudiera borrar su cansancio. ¿Cómo explicarle a su madre que después del episodio con Marina, que lo engañó durante 2 años antes de abandonarlo por un pretendiente más prometedor, simplemente ya no tenía fuerzas para involucrarse? Que se sentía bien allí, entre el olor a madera y barniz, con sus tareas claras y su cómoda soledad. En realidad, mamá, ya tengo novia. Las palabras salieron sin que él lo planeara, sorprendiéndose incluso a él mismo. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. ¿Qué? Su voz rebosaba incredulidad. ¿Tienes novia? ¿Por qué no me has dicho nada? Artem pensaba rápidamente tratando de salirse con la suya. No quería decírtelo hasta que estuviera seguro de que era serio. No quería darte falsas esperanzas. ¿Y cómo se llama? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos años tiene? Las preguntas siguieron en cascada. Poliña. Tiene 29 años. Trabaja en el museo. ¿En qué museo? En el museo regional. Sí, ese, mintió al darse cuenta de que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo. Genial. Entonces mañana los espero a los 2 para cenar. Preséntenme a su Poliña. La voz de la madre sonaba feliz, pero había una velada desconfianza. A las 7 en punto y no llegues tarde. Pero, mamá. Ni peros ni medias peros. Si tienes una novia de verdad, ¿por qué no se la presentas a tu madre? A menos que me estés mintiendo. Artem se dio cuenta de que se había enredado. Su propia mentira lo había colocado en una trampa sin salida. Ahora o confesó el engaño o... Está bien, estaremos allí mañana a las 7. La madre respondió con un tono triunfante apenas disimulado, te estaré esperando con gran expectación. Hasta mañana, hijo. Colgó el teléfono y se desplomó exhausto sobre el desgastado banco de trabajo. ¿Qué había hecho? ¿Dónde encontraría una Poliña que no existiera? ¿Contratar a una actriz? ¿Pedir ayuda a alguien que conoces? Pero apenas tenía amistades con mujeres aparte de sus clientes, y una petición como esa sonaría extraña, por decirlo menos. Sus ojos se fijaron en el retrato de su padre. Nikolai Ivanovich lo miraba con expresión severa, pero con una leve sonrisa en las comisuras de los labios, como si supiera algo que ignoraba. ¿Qué harías tú en mi lugar, papá? Preguntó pensativo. Su padre siempre había sido un hombre de palabra, sólido en todo, en la familia, en el trabajo, en la vida. Su lema, haz lo que hay que hacer y el resto se arreglará solo, se había convertido en la guía de Artem. Pero ahora lo había traicionado, enredándose en una red de mentiras. Su mirada se deslizó hacia las herramientas de su abuelo, los cinceles con mangos de abedul de Carelia ennegrecidos, los cepillos, cada uno con su función específica. Un buen artesano conoce su oficio y su lugar en el mundo, y nunca se avergüenza de lo que hace, solía decir su abuelo. Sabiduría valiosa para el trabajo, pero ¿cómo aplicarla a la vida? Del techo colgaba una lámpara con pantalla de metal, de las que se utilizaban en los años 50. Artem encendió la luz y un cálido resplandor se extendió por la habitación, iluminando las marcas del tiempo en las paredes y las herramientas, y también la sombra de su propia indecisión. La tenue luz de la vieja lámpara proyectaba sombras alargadas en las paredes, transformando los contornos de las herramientas en figuras casi fantasmales. En estas sombras danzantes, las fotografías enmarcadas en la pared parecieron cobrar vida. 3 generaciones de maestros carpinteros, el abuelo de barba gris, el padre de mirada severa y el joven Artem todavía aprendiz, lo observaron en silencio, como si cuestionaran sus elecciones. La presión de esa mirada silenciosa era casi insoportable. Sabía que su madre tenía razón. En los últimos meses se había encerrado aún más en su mundo de madera y aserrín, como si las tablas y los clavos pudieran protegerlo de las decepciones. Después del episodio con Marina,
se había jurado a sí mismo no volver a acercarse a nadie nunca más. Le dolía demasiado admitir que 2 años de relación habían sido, para ella, solo un intervalo entre una relación seria y otra. «Eres de esos hombres con los que te llevas bien y tranquila, Tioma», le había dicho Marina mientras hacía las maletas, con una franqueza que hirió más profundamente que cualquier sierra. «Pero quiero más de la vida. ¿Qué hay de ti? Siempre estarás jugando con tus armarios en el sótano». Sus palabras todavía ardían como una astilla bajo la piel, una herida que no sanaba. Tenía razón. ¿Realmente no fue hecho para construir algo más que muebles? Destinados a perpetuar el linaje de artesanos solitarios, legando sus herramientas a quien no tenía sobrinos ni primos cercanos. La madre soñaba con los nietos, con el ruido de los niños corriendo por la casa, con el futuro de la familia. Y cuanto mayor se hacía, más ese sueño se convertía en una obsesión silenciosa, un miedo que ni siquiera necesitaba verbalizar, el de envejecer sola, sin ver feliz a su hijo, sin dejar un legado más allá de los muros de esa casa. Artem apagó la luz del taller y cerró la puerta con un clic seco. Por delante le esperaba una noche de angustia y un día que prometía ser el más absurdo de su vida. En algún lugar de la ciudad se alojaba una mujer dispuesta a hacerse pasar por su novia durante unas horas. Pero ¿cómo encontrarlo en menos de 24 horas? Subiendo la empinada escalera que conducía desde el sótano al primer piso, no podía imaginar que el destino ya estaba hilando los hilos de un encuentro que lo cambiaría todo. El octubre de Petrogrado amaneció gris y húmedo. Una fina niebla se cernía sobre la ciudad y la fina lluvia convertía las aceras en espejos traicioneros, cubiertos por una resbaladiza alfombra de hojas muertas. Artem caminaba por Prospect Revolution, mirando nerviosamente su reloj de pulsera. Mediodía y todavía no había encontrado a nadie que hiciera el papel de su novia. Faltaban poco más de 7 horas para la cena familiar. Idiota, se reprendió a sí mismo, apretando los puños en los bolsillos de su abrigo. ¿Por qué mentir? Habría sido más fácil afrontar otra ronda de presentaciones organizadas por su madre. Llevaba casi 1 hora deambulando por el centro de la ciudad, buscando un candidato adecuado, pero la idea de acercarse a un desconocido con una propuesta similar lo paralizó. ¿Cómo iniciar una conversación como esta? Lo siento, señora. ¿Le gustaría fingir ser mi novia esta noche? Le pagaré 3.000 rublos. Sonaba sospechoso por decirlo menos, en el peor de los casos, ofensivo. Una fila de mujeres jóvenes pasó junto a él. Algunos iban apurados con maletines y bolsas de la compra, otros pasean tranquilamente, observando los escaparates iluminados. Una chica con un abrigo esmeralda llamó su atención: elegancia discreta, postura erguida, pero antes de acercarse, apareció a su lado un joven con un ramo de crisantemos, ofreciéndole las flores con una sonrisa. La vida en la ciudad seguía su ritmo indiferente. Por los altavoces a la entrada de una galería comercial, una melodía insistente llamaba a la venta descuentos de hasta el 70%. Solo por 3 días. En la esquina, junto al paso subterráneo, un vendedor gritó: «Shaurma. 250 rublos por habitación individual, 320 por habitación doble». Al lado, un kiosco de café estaba lleno de estudiantes. Americano, 120 rublos. Capuchino, 180. Los precios habían subido casi un 25% desde el año anterior, pero la gente seguía consumiendo, resignada a la inflación que estaba carcomiendo sus salarios. Al pasar junto a la estatua de vin blanco, Artem llegó a Square Platonova, donde los ancianos sentados en los bancos discutían, entre suspiros, el último aumento de las facturas de electricidad. Este mes el calentamiento llegó a 6.000, y la jubilación es solo de 18. ¿Cómo sobrevivir? Escuchó al pasar. Su segundo intento, esta vez con una joven profesora que estaba leyendo un libro en el parque, también había fracasado. Cuando insinuó su dilema, cerró el libro de golpe y se alejó, dejando en el aire un seco consejo: consulta a un psicoterapeuta. El teléfono vibró en su bolsillo. Era la madre: hoy compré carne fresca para el bort. Espero que a tu Poliña le guste. Te espero a las 7. No llegues tarde. Artem se quedó helado. La situación empeoraba minuto a minuto. Su madre ya creía en la existencia de Poliña y preparó una cena especial. Si apareciera solo, la decepción sería devastadora.
Sus pies, como movidos por voluntad propia, lo llevaron al mercado central. El murmullo era ensordecedor, los vendedores anunciaban ruidosamente sus productos, el olor de las especias mezclado con el del pescado fresco, el ir y venir de los carritos de la compra. Patatas caseras. Nosotros mismos plantamos y cosechamos. 80 rublos el kilo. Manzanas Antonovka. Dulces jugosas. 120 rublos. Setas silvestres. Opata 300 rublos el frasco. Entre los gritos y regateos, Artem vio a una mujer de unos 30 años vendiendo calcetines de punto. Y sí, pensó. Se acercó, compró un par de calcetines por 350 rublos e intentó entablar conversación. Pero cuando le presentó su propuesta, la mujer lo miró con indignación. ¿Estás loco, muchacho? Estoy casado, tengo 3 hijos. Fuera de aquí, sin vergüenza. Artem retrocedió sintiendo que le ardía la cara. Por el rabillo del ojo, vio que otros comerciantes de los puestos vecinos observaban la escena con morbosa curiosidad. Eso era todo lo que necesitaba, que lo confundieran con algún tipo de pervertido. Tras el tercer fracaso, su ánimo cayó en picado. Giró a la izquierda, alejándose de la plaza principal del mercado, hacia un callejón lateral donde se encontraban los puestos de comida. El día ya estaba declinando y el movimiento iba disminuyendo. Los vendedores empaquetaron lo que quedaba de mercancía, algunos arrojaban productos estropeados en los grandes contenedores de basura que estaban contra la pared del fondo. Fue allí, entre los contenedores de metal arrugados, donde Artem la vio. Delgada, vestida con una desgastada chaqueta vaquera, la joven revisaba metódicamente el contenido de uno de los contenedores, seleccionando algo para meter en una bolsa de tela cruda. Su cabello castaño, recogido en una descuidada cola de caballo, caía sobre sus hombros. A pesar de su apariencia desaliñada y su evidente pobreza, sus gestos tenían una gracia natural, casi aristocrática. Artem vaciló, dividido entre la compasión y el miedo de estar a punto de ser grosero. Acercarse a una persona en tal situación ya era vergonzoso, proponerle matrimonio así parecía una explotación cruel de su vulnerabilidad. Pero antes de que él pudiera decidir, ella captó su mirada y levantó la cabeza desafiante. ¿Qué estás mirando? ¿Nunca has visto a nadie mirando la basura? La voz, para su sorpresa, era clara y culta, sin el acento ni la grosería que asociaba con quienes vivían en los márgenes. ¿Y sus ojos? Artem notó que tenía unos ojos extraordinarios, gris verdoso, inteligentes, llenos de un orgullo que ni siquiera la humillación de esos momentos podía borrar. Lo siento, tartamudeó acercándose. No quise ofenderte. Ah, no importa, agitó la mano como si ya estuviera acostumbrada. Si has llegado hasta aquí, tómalo. Le entregó una bolsa de plástico con algunas manzanas trituradas pero todavía buenas. Además, tíralos. Son comestibles, solo hay que lavarlos. Gracias, Artem aceptó la bolsa sin saber cómo proceder. Mi nombre es Artem. ¿Y el tuyo? Ella lo evaluó con recelo. Poliña. Y prescinde de las formalidades. No soy tan mayor. Al escuchar el nombre, Artem se estremeció. Poliña. Exactamente el nombre que se le había ocurrido a su novia ficticia en una conversación con su madre. Un presagio. Demasiada coincidencia para ser casual. Poliña, repitió como si probara el sonido de la palabra. Mira, tengo una petición inusual que hacerte. Si es algo indecente, puedes despedirme de inmediato. Ella se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. ¿Y es indecente? No, se apresuró a asegurar. Necesito ayuda. Ayer le mentí a mi mamá, diciéndole que tenía novia, y ahora ella los espera a ambos esta noche para cenar. Poliña se quedó quieta por un momento, luego lentamente se volvió hacia él con el escepticismo escrito en todo su rostro. ¿Y quieres que pretenda ser tu novia? ¿En serio? Sí. Solo por una noche. Pagaré 3000 rublos. Artem sintió que el calor subía a sus mejillas. Y si me necesitas, puedo ayudarte a recuperar documentos y cosas así. Poliña lo miró de arriba a abajo como si evaluara no solo su propuesta, sino también su carácter. El silencio duró unos segundos, llenos de tensión que pareció suspender incluso el ruido del mercado circundante.
Poliña la miró con una mezcla de desconfianza y cálculo, como si intentara adivinar si él era un loco más entre los muchos que ya se habían cruzado en su camino. ¿Y no eres un maníaco? ¿No me vas a llevar a algún lugar oscuro? La pregunta salió seca y sin rodeos. No. Artem exclamó casi ofendido. Soy restaurador de muebles. Tengo un taller en el sótano de un edificio en la calle Karla Marxa. Mi madre trabaja en una biblioteca. Hizo una pausa y se pasó una mano por el pelo en un gesto nervioso. Quiere casarse conmigo a toda costa y sigue presentándome buenos candidatos. Ayer no pude evitarlo e inventé que ya tenía novia. Ahora necesito presentarla, de lo contrario. Abrió los brazos incapaz de explicar el tamaño del escándalo que armaría su madre al descubrir la mentira. Poliña soltó una breve e inesperada carcajada. Bueno, al menos eres original. He visto muchas solicitudes raras en estas calles, pero esta es nueva. Se rascó pensativamente el gastado dobladillo de su chaqueta. Todo está bien. Cuéntame los detalles, qué tipo de cena es, dónde, qué tengo que hacer y decir. Un cálido alivio se extendió por el pecho de Artem. Es solo una cena familiar, en casa. Mi madre preparará borgt y un pastel. Solo necesitas ser mi novia. Dudó. Le dije que trabajas como guía en el museo regional. Y tiene 29 años. Tengo 29 años, respondió Poliña sorprendiéndolo. Y yo fui guía, sí. Solo que no en Voronezh, sino en Lipetsk. Ella se cruzó de brazos. Estudié historia en la universidad local, pero no terminé mi último año, asterisco. Artem la miró fijamente con la boca abierta. ¿Quién hubiera pensado que junto a un cubo de basura, encontraría una versión casi real de la novia que había inventado? ¿Por qué no terminó? La sonrisa de Poliña se volvió amarga. Larga historia. En resumen, me armaron, me robaron el trabajo final, tuve problemas. Luego murió mi abuela. Me quedé sin dónde vivir. Hablaba sin autocompasión, como si recitara una lista de compras. La habitación de la comunalca no estaba privatizada, así que me sacaron de allí. Trabajé donde pude, lavando platos, limpiando, pero sin registro ni documentos, es difícil encontrar algo decente. Hace 3 meses perdí mi último trabajo cuando el dueño del café quebró y despidió a todos. Entonces tal vez tu madre tenga razón al preocuparse, añadió con una sonrisa torcida. La vida es impredecible, asterisco. Artem sintió una opresión en el pecho. Él en su acogedor taller con un techo sobre su cabeza y un trabajo que amaba, nunca se había detenido a pensar en cómo la suerte podía darle la espalda a alguien. Escuche, dijo con firmeza. Hablaba en serio con los documentos. Conozco a alguien en la oficina de registro que puede ayudar. Y sobre el dinero también, 3.000 ahora, y luego te ayudaré en lo que necesites, asterisco. Poliña levantó la barbilla desafiante. No soy un caso de caridad. Si acepto un trabajo, lo hago bien. Interpretaré a tu novia tan bien que tu madre lo creerá. Pero sin piedad, ¿está claro? Su tono no dejaba lugar a dudas. No soy un mendigo. La determinación en su voz hizo que Artem sonriera sin querer. Por supuesto. Entonces, ¿está acordado? Con una condición, cortó. Decido qué decir sobre mí. No inventes historias. Si preguntan, lo responderé yo mismo. Coincide, asterisco. Artem asintió. Fósforo. Vamos, tenemos que. Tartamudeó sin tener el valor de decir ponla en condiciones. Limpiar y cambiarme de ropa, ¿quieres decir? Poliña completó directamente. No hay por qué avergonzarse. 2 meses en la calle no hacen a nadie bello. Cogió su bolso y asintió. Vamos. Paremos en una farmacia en el camino, necesito comprar algo. Salieron a la calle. La lluvia había cesado, pero el aire estaba húmedo y frío. Poliña se estremeció y se apretó la chaqueta contra el cuerpo. Artem notó sus zapatillas ligeras, completamente inadecuadas para el frío. Toma asterisco, dijo quitándose su propio pañuelo y entregándoselo. Poliña dudó, pero acabó aceptando. Gracias. Lo devolveré más tarde. Caminaban por la ciudad de noche una pareja poco común, él pulcro y cauteloso,
estaba desaliñada, pero con la cabeza en alto como si acabara de caminar con una amiga. ¿Cómo es tu madre?, preguntó de repente. ¿Rígido? ¿Demandante? No, Artem negó con la cabeza. Ella es buena, solo tiene miedo de que esté solo desde que murió mi padre, asterisco. Entiendo, Poliña asintió. Mi abuela también siempre decía que nadie debería quedarse sin familia. Dijo, sin raíces, nieta mía, hasta los árboles mueren, asterisco. Artem la miró sorprendido. Mi abuelo decía casi lo mismo. Intercambiaron una mirada y rieron, como si hubieran descubierto una complicidad inesperada. Dos desconocidos, cada uno a su manera, desarraigados, ensayan una farsa de felicidad doméstica. ¿Sabes?, murmuró Poliña pensativamente, tu madre tiene razón. Nadie debería quedarse sin hogar, sin gente a su alrededor. Lo aprendí de primera mano, asterisco. Artem se limitó a asentir. Ese encuentro casual junto a los contenedores de basura le hizo darse cuenta, por primera vez, de lo frágil que era todo lo que siempre había dado por sentado: un techo sobre su cabeza, una familia, un trabajo estable. Cosas que podrían desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, dejando solo el vacío y la indiferencia del mundo. Fueron 10 minutos caminar hasta el edificio de los Volkov. Con cada paso Artem sentía más fuerte la certeza de que esta extraña aventura podría ser uno de esos momentos que dividen la vida en antes y después. El apartamento estaba en el cuarto piso de un edificio estalinista, con techos altos y paredes gruesas. Al entrar en la gran antesala, Poliña se detuvo y miró a su alrededor. Después de semanas de dormir en estaciones de tren y pasillos de edificios, ese espacio comunitario, con su olor a comida casera y madera envejecida, parecía un sueño inalcanzable. Ponte cómodo, dijo Artem, colgando la chaqueta en una percha de madera oscura, tallada con delicadas hojas. Mi mamá llega a las 6, así que tenemos tiempo. Señaló una puerta. El baño está por allá. Toallas en el armario, asterisco. Poliña asintió, todavía absorbiendo los detalles. El apartamento era como un museo de la era soviética, muebles de los años 50, fotografías enmarcadas, estanterías llenas de libros con lomos gastados. Pero no era un lugar polvoriento, estaba vivo, cuidadoso, como si cada objeto contuviera recuerdos. Es hermoso, murmuró. Un verdadero hogar. Tu abuelo y tu padre hicieron mucho aquí, ¿no?, asterisco. Sí, respondió Artem con orgullo. Ese estante de ahí, por ejemplo, lo empezó a esculpir mi bisabuelo y lo terminó mi abuelo. Señaló una pieza de caoba con laterales de encaje, donde estaban dispuestas fotografías familiares y pequeñas figuritas de porcelana. El baño está por aquí. Ropa limpia en el armario. Mi tía vivía con nosotros, falleció hace 3 años, pero algunas de sus cosas aún están guardadas. Creo que funcionará, asterisco. Poliña entró al baño y cerró la puerta. Bajo la ducha con el agua caliente fluyendo sin límites, sintió que no solo se limpiaba la suciedad, sino también una capa de desesperación. Agua caliente a voluntad, algo tan sencillo que tanto había echado de menos. Se lavó el cabello con cuidado, inhalando el olor del champú como si fuera un perfume caro, y se frotó la piel con la esponja vegetal hasta que se puso roja, como si pudiera borrar, junto con el polvo, las semanas de humillación. Cuando salió envuelta en una toalla suave, encontró un vestido azul marino con cuello alto, pantimedias, ropa interior aún empaquetada y un par de zapatos de gamuza sobre una silla. Lo compré nuevo, la voz de Artem llegó desde detrás de la puerta, como si adivinara su duda. Y los zapatos, espero que me queden bien, asterisco. Zapatos de tacón bajo, respondió Poliña en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias. Mientras se vestía, se examinó críticamente en el espejo. El vestido le quedaba casi perfecto, solo un poco holgado en la cintura, las últimas semanas también habían dejado marcas en su cuerpo. Pero en general, la imagen que devolvió el espejo fue sorprendente. Su cabello, secado con secador, enmarcaba su rostro suavemente, resaltando los ángulos de sus pómulos, mientras que el azul oscuro de la tela hacía que sus ojos grises brillaran como acero pulido. ¿Puedo entrar? La voz de Artem sonó desde el otro lado de la puerta, acompañada de un discreto golpe. Sí, entra. Se detuvo en el umbral, con los ojos fijos en ella con una admiración que no parecía forzada. Te ves completamente diferente. Sabía que era hermosa, pero no me imaginaba lo hermosa que era.
Poliña se sonrojó, incómoda con el cumplido. No estaba acostumbrado a palabras como esa. No te excedas. Acabo de lavarme y cambiarme de ropa. No, en serio, insistió, sacudiendo la cabeza. Vamos, preparé té. Y sándwiches. Debes tener hambre. Ella lo siguió hasta la cocina, un gran espacio dominado por una enorme mesa de comedor, un mueble de roble oscuro y una estufa antigua, modernizada por la discreta presencia de un microondas. La cálida luz de las lámparas resaltaba la calidez del espacio, donde el olor a pan tostado se mezclaba con el aroma cítrico del té. Sentarse. Artem señaló la silla con un gesto. Té de bergamota, como le gusta a mi madre. Y aquí sírvete tú mismo. Colocó frente a ella un plato con bocadillos sencillos pero irresistibles, pan negro, mantequilla, queso, jamón. Comida humilde, pero en ese momento parecía un banquete. Poliña intentó comer con calma, con dignidad, pero su hambre hablaba con más fuerza. El primer sándwich desapareció en unos momentos. Come, no seas tímido, sonrió Artem, empujando el plato hacia él. Todavía estamos a tiempo de combinar nuestra historia. Cuéntame sobre ti. ¿Cómo llegaste a esta situación? Poliña tomó un sorbo de té y puso en orden sus pensamientos. Hacía mucho tiempo que no compartía su historia con nadie. Mis padres murieron cuando yo era niño, comenzó en voz baja. Accidente automovilístico. Regresaban de la casa de mi abuela en la zona rural y no dieron vuelta. Dicen que mi padre se quedó dormido al volante. Hizo una pausa, reviviendo fragmentos de recuerdos. La risa de su madre, las manos fuertes de su padre la levantaron por encima de su cabeza como si fuera a volar. Sus rostros ya han desaparecido, solo quedan sensaciones, destellos de un pasado lejano. Fui criada por mi abuela, Nina Pavlovna. Fue profesora de literatura y lengua rusa y trabajó en la escuela toda su vida. Severo pero justo. Todos la respetaban. Artem escuchó en silencio, sin interrumpir. Afuera, la noche comenzaba a caer, envolviendo la cocina en una acogedora penumbra. Solo el tic-tac de un viejo reloj de pared rompía el silencio. Vivíamos en un apartamento comunal en la calle Plekhanovskaya. 2 piezas de un total de 5, el resto pertenecía a los vecinos. Mi abuela nunca logró privatizar la propiedad. Siempre lo pospuso diciendo que le daría tiempo, hasta que enfermó. Poliña partió un trozo de pan y lo hizo rodar entre sus dedos sin darse cuenta. En ese momento yo acababa de empezar a estudiar historia. Estuve obsesionado con el pasado desde que era niña, mi abuela me transmitió esta pasión. Especialmente por la historia de Voronezh, por las casas de los comerciantes. Pasé horas deambulando por las calles antiguas, observando la arquitectura, imaginando cómo era la vida allí hace 100 o 200 años. ¿Qué pasa con los estudios? ¿Cómo estaban? Preguntó Artem, sirviéndole más té. Bien, respondió y por primera vez un tono de genuino orgullo apareció en su voz. Fui uno de los mejores de mi promoción, tuve una beca por mérito. Escribió obras sobre comercio en Voronezh, planeó ir a la escuela de posgrado, soñó con trabajar en un museo. Pero luego todo se vino abajo. Hizo una nueva pausa, como si necesitara fuerzas para continuar. Mi abuela falleció hace 1 año. Cáncer. En 3 meses desapareció. No tuve tiempo de despedirme adecuadamente. Estaba haciendo prácticas en Lipetsk cuando ella enfermó y cuando regresé, la voz se apagó por un momento, ya casi no hablaba. Poliña se volvió hacia la ventana, ocultando sus ojos humedecidos. Después del funeral, todo fue confuso. La universidad, los trabajos. No quería cancelar el curso. Decidí graduarme sin importar el costo. Y luego. Ella tragó con fuerza. Algunos hombres vinieron de la empresa de viviendas. Dijeron que las piezas no fueron privatizadas. Mi abuela era la única responsable del contrato y yo no estaba registrado allí. ¿Qué tan no registrado? Artem frunció el ceño, sorprendido. Sucedió. Me empadroné en la casa de mi padre en el campo, luego salí a empadronarlo con mi abuela, pero pospuse el trámite. Y no formalicé la herencia a tiempo. De hecho, no había mucho que heredar aparte de libros y muebles. O sea, me echaron. Legalmente, de hecho. ¿Y tus cosas? Lograr participar.
El resto desapareció. Luego vinieron las residencias de estudiantes, las habitaciones alquiladas, los trabajos de camarera, lavaplatos. Luego perdió su trabajo y no pudo pagar el alquiler. Y hace un mes, en el refugio para personas sin hogar donde se alojaba, le robaron sus documentos. Hablaba con una extraña calma, como si estuviera narrando la vida de otra persona. Solo los dedos, blancos por estar tan apretados alrededor de la taza, delataban la tensión. ¿Y eso? No es una historia para contar en las cenas familiares, ¿verdad? Intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido, forzado. Artem la miró con una expresión indescriptible, una mezcla de compasión, asombro y algo que parecía admiración. Sabes, dijo finalmente, eres mucho más fuerte de lo que crees. Probablemente me habría desplomado. Tonterías, ella rechazó el cumplido. Cuando no hay elección, nos sorprendemos de lo que somos capaces de hacer. Ahora es tu turno. Háblame de ti, de tu trabajo. Necesito saber cómo interpretar a tu novia. Artem asintió comprendiendo su necesidad de cambiar de tema. Restauro muebles antiguos como ya sabes. Trabajo principalmente con madera, pero también con elementos metálicos y tejidos. Mi abuelo era carpintero, mi padre también. Desde pequeño vivió en el taller. Él se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ven, quiero mostrarte algo. En el salón, un secreter de nogal con delicadas incrustaciones dominaba el espacio. Este es el trabajo de mi abuelo, dijo Artem, pasando su mano por la superficie pulida con orgullo. Realizado en 1952. Acababa de regresar del Gulag. ¿Del Gulag? Poliña arqueó las cejas, sorprendida. Sí. Cumplió 7 años. Un vecino lo denunció por charla antisoviética, pero en realidad quería sus instrumentos. Mi abuelo nunca habló de eso. Lo supe por mi padre. Cuando regresó consiguió trabajo en una fábrica de muebles y luego abrió su propio taller. Cuando murió, todo pasó a mi padre y de él a mí. Sus dedos trazaron los diseños de las incrustaciones, hojas de arce entrelazadas. Restauré esa parte. Mira, los motivos vegetales. Dijo que la madera, incluso después de ser cortada, debe recordar la vida. Poliña escuchó conteniendo la respiración. Artem habló apasionadamente de la madera, las técnicas para identificar la edad de una pieza mediante clavos o uniones, instrumentos heredados de generación en generación. La mitad de los muebles aquí en casa son obra de ellos, señaló con un gesto circular. Esta librería la hizo mi abuelo para su biblioteca. Mi padre construyó la mesa de la cocina cuando se casó con mi madre. Había un brillo en sus ojos, una profunda satisfacción por perpetuar lo que le había sido legado. Realmente amas lo que haces, comentó Poliña, en voz baja. Eso es raro hoy en día. ¿Y tú?, replicó Artem, mirándola intensamente. Vi que hablabas de las mansiones de los comerciantes. Sus miradas se encontraron y algo intangible cambió entre ellos. La desconfianza inicial dio paso a una complicidad inesperada, como si hubieran reconocido algo en común, la terquedad en preservar lo que el tiempo intenta borrar. Necesitamos ajustar nuestra historia para mi madre, le recordó Artem, mirando su reloj. Le dije que eres guía en el museo regional. No está tan lejos de la verdad, por lo que será más fácil. No te preocupes, asintió Poliña. Sé lo suficiente sobre museos como para mantener una conversación. Y también sobre la historia de Voronezh. Por cierto, no mentí sobre Lipetsk. De hecho, estuve allí en unas prácticas. Hice una pasantía en el museo local. Entonces, si tu madre pregunta sobre exhibiciones específicas, puedo hablar con ella apropiadamente. Artem sonrió aliviado. Excelente. Pero repasemos los detalles de todos modos. ¿Cómo nos conocimos? En el museo, sin duda, respondió Poliña, sin dudarlo. Viniste a encargar la restauración de una cómoda para la exposición. Hablamos, me invitaste a tomar un café. ¿Y cuándo fue eso? Hace 3 meses. Poliña calculó mentalmente. El tiempo suficiente para que la relación pareciera seria, pero no tanto como para que Vera Nikolaevna se sintiera ofendida por haber ocultado la relación durante tanto tiempo. Artem asintió, impresionado por su perspicacia. Buena idea. ¿Y dónde vives ahora?
Poliña vaciló un momento. Alquilo una habitación en el lado izquierdo del río. Es una comunalca, pero está bien conservada. Una amiga de mi abuela me ayudó a encontrarlo. Perfecto. Artem hizo una pausa. Una cosa más. Necesitamos parecer una pareja. Quiero decir, actúa con naturalidad. Poliña sonrió irónicamente. No te preocupes, no me lanzaré a ti a besos, pero puede que de vez en cuando toque tu mano o te mire con cariño. Eso debería ser suficiente. Pasaron casi una hora afinando los detalles de la historia inventada. Poliña demostró ser una narradora excepcional, memorizaba información fácilmente y entrelazaba la verdad con la ficción de tal manera que resultaba imposible distinguir una de otra. A las 6, su leyenda estaba lista. Sentados en el salón, hojearon un viejo álbum familiar que Artem había sacado para que Poliña pudiera conocer mejor a sus familiares. Este es mi abuelo, señaló una foto de un hombre severo con un mono de trabajo. Y aquí está mi padre en su juventud, mira lo similares que somos. Poliña examinó las imágenes con genuino interés. Tienes una familia extraordinaria. 3 generaciones de maestros, eso es una verdadera dinastía. 4 si contamos al bisabuelo, corrigió Artem. Ya era carpintero antes de la revolución. La puerta de entrada crujió y resonó la voz de Vera Nikolaevna. Tioma, ¿estás en casa? Artem y Poliña intercambiaron una mirada. Ya era hora. Sí, mamá, respondió levantándose. Estamos en la sala. Poliña respiró hondo, enderezó los hombros y dio un paso hacia la nueva vida que se abría. Vera Nikolaevna estaba en el umbral de la habitación y observaba con curiosidad a la muchacha desconocida. Alta, con cabello castaño ondulado y atentos ojos verde grisáceo, Poliña mantuvo una postura inesperadamente digna. Llevaba un vestido azul oscuro con cuello alto, heredado de Tamara, la hermana fallecida de Vera Nikolaevna. De alguna manera, la pieza le quedaba como si hubiera sido hecha a medida. Mamá, ella es Poliña, presentó Artem, dando un paso adelante. Su voz sonaba tensa. Poliña, ella es mi madre, Vera Nikolaevna. Poliña se acercó con una sonrisa discreta y le tendió la mano. Un placer conocerte. Artem me habló mucho de ti. Vera Nikolaevna le estrechó la mano y notó su gesto firme y sencillo. Lo mismo, querida, respondió, lanzando una mirada elocuente a su hijo. Aunque éste se comportó como un partisano, sin decir una palabra sobre usted. Pero me alegra que finalmente hayas decidido presentarnos. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Artem se agitó claramente sin saber qué decir. Bueno, ve a la cocina, decidió Vera Nikolaevna. Traje carne fresca para el borscht, todavía necesito prepararlo. Mientras tanto podemos hablar y conocernos mejor. Poliña estuvo de acuerdo de buena gana. Déjame ayudarte. Me encanta cocinar, aunque últimamente tengo poco tiempo para ello. Siguió a Vera Nikolaevna a la cocina y dejó a Artem en el salón. Se hundió en el sillón con alivio. La primera etapa de la presentación había ido bien. En la cocina, Poliña cortaba hábilmente las verduras para el borscht, mientras Vera Nikolaevna preparaba la carne. Hablaron de cosas sencillas, el tiempo, los precios, la nueva exposición del museo. Poliña habló sobre su trabajo como guía, intercalando la conversación con hechos reales de la historia de Voronezh que conocía de memoria. Veo que entiendes el tema, aprobó Vera Nikolaevna, poniendo la carne en el agua hirviendo. ¿Dónde estudiaste? En la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Voronezh, respondió Poliña. Aunque no me gradué. Las circunstancias no lo permitieron. Qué lástima, dijo sinceramente Vera Nikolaevna. ¿Y tus padres? Murieron cuando yo tenía 8 años. Mi abuela me crió, pero falleció el año pasado. No había autocompasión en su voz, solo una tranquila observación de los hechos. Vera Nikolaevna asintió comprensivamente. Huérfano. Debe ser difícil para ti, niña. Podría ser peor, filosofó Poliña, cortando la col en tiras finas. Tuve una abuela maravillosa, una buena educación. No todo el mundo tiene tanta suerte. Vera Nikolaevna la miró atentamente. Había algo especial en aquella joven, una columna vertebral interior, una dignidad que la adversidad no había podido sacudir.
Tal vez sería adecuada para mi tioma, pensó el bibliotecario, removiendo el borchch. Su diálogo fue interrumpido por el sonido del timbre. Debe ser Inga, miró su reloj. Se me olvidó decirte que ella también vendría a cenar. Poliña arqueó las cejas en señal de interrogación, pero no dijo nada. Vera Nikolaevna se secó las manos y fue a contestar el teléfono. Desde la cocina se escucharon voces, una femenina y aguda, la otra apagada y disgustada, la de Artem. Pasa, Inga, dijo Vera Nikolaevna. Hoy tenemos un doble motivo para celebrar. Tioma nos presentó a su novia. El tono del visitante sonó sorprendido y, tal vez, sospechoso. ¡Qué interesante! No puedo esperar para conocerla. Poliña se enderezó preparándose instintivamente para la reunión. Había algo en la entonación de esa voz que la puso alerta. Entraron a la cocina en trío, Vera Nikolaevna, Artem con el ceño fruncido y una joven elegante con un impecable traje gris claro. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable y su expresión, que podría haber sido interpretada como altiva, si no fuera por su sonrisa profesional. Inga, ella es Poliña, la novia de Artem, presentó Vera Nikolaevna. Poliña, ella es Inga Lebedieva. Trabaja en el ayuntamiento. Inga avanzó extendiendo su mano, pero de repente se quedó paralizada, mirando el rostro de Poliña. Sus ojos se abrieron con asombro. La sonrisa profesional desapareció. Poliña. Poliña Rybakova, murmuró incrédula. Ahora fue el turno de Poliña de sorprenderse. Examinó el rostro de Inga, tratando de recordar dónde la había visto. Lebedieva, repitió. Inga Lebedieva. Espera, ¿no estudiaste en la Facultad de Estética, un año por debajo de mí? Exacto, confirmó Inga forzando una tensa sonrisa. ¡Qué coincidencia tan inesperada! No me imaginaba que tú y Artem. ¿Se conocen? Vera Nikolaevna se sorprendió. ¡Qué mundo tan pequeño! Sí, estudiamos juntas, respondió secamente Poliña. Aunque en rumbos diferentes. Inga se recuperó rápidamente poniéndose nuevamente su máscara de cordialidad. Imagínese. Poliña fue una de las mejores estudiantes. Todos los profesores la elogiaron. Poliña no respondió al cumplido, simplemente asintió y siguió cortando las verduras. Artem los observó a los dos, sintiendo que la tensión crecía en el aire. Bueno, la conversación durante la cena promete ser aún más interesante, dijo Vera Nikolaevna, emocionada, sin notar la atmósfera pesada. Inga, ¿podrías ayudar a poner la mesa de la sala? Mientras tanto, Poliña y yo terminamos el borshch. Inga salió de la cocina con evidente desgana, seguida por Artem, quien miró a Poliña con preocupación. ¿Pasa algo malo?, preguntó en voz baja Vera Nikolaevna cuando estuvieron solos. Pareces tenso. Poliña. Sacudió la cabeza y sus dedos presionaron ligeramente el borde de la mesa. Todo es normal. Solo un reencuentro inesperado. Vera Nikolaevna no insistió, pero algo en sus ojos reveló que no creía del todo en la explicación. Media hora después, estaban todos sentados a la mesa del comedor. Los robustos muebles de roble, hechos por el padre de Artem, presentaban un impecable mantel blanco. Vera Nikolaevna había traído la vajilla festiva, porcelana fina con adornos dorados, utilizada solo en ocasiones especiales. En el centro de la mesa, la sopa humeante en la sopera de cerámica compartía espacio con una fuente de pirogi, lonchas de bujenina, jamón ahumado, y coloridas ensaladas. Se ve hermoso, elogió Inga, sentándose frente a Poliña. Vera Nikolaevna, eres una verdadera anfitriona. Lo preparamos juntos, sonrió Vera, sirviendo el borshch con cuidado. Poliña es genial en la cocina. Los primeros minutos de la cena transcurrieron en relativa tranquilidad. Hablaron del tiempo, de las obras en el centro de la ciudad, de la nueva exposición en el Museo de Bellas Artes. Vera habló de la biblioteca, Artem mencionó un proyecto para el Museo Regional. Pero poco a poco Inga empezó a hacerle preguntas cada vez más precisas a Poliña. ¿Dónde trabajas exactamente ahora, Poliña? ¿En qué museo? En el Museo Regional, respondió Poliña, recordando la versión ensayada. Realizo visitas guiadas a la exposición permanente. Qué interesante, Inga sonrió, aunque sus ojos permanecían fríos. Escuché que redujeron el número de guías allí.
Solo quedaban 3, todos con años de servicio. Poliña vaciló un segundo. Trabajo como proveedor de servicios. Contrato por proyecto. ¿Y dónde vives? Continuó Inga sin perder el ritmo. Alquilar en Vorónezh no es barato. En el lado izquierdo del río, respondió Poliña, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Alquilo una habitación. ¿En qué barrio? Insistió Inga como si estuviera anotando mentalmente cada detalle. Artem notó la tensión de Poliña e intervino. Inga, ¿qué interrogatorio es este? No estamos en una entrevista de trabajo. Solo muestro un interés cortés, respondió Inga con falsa inocencia. No todos los días nos encontramos con antiguos amigos de la universidad. No éramos colegas, corrigió Poliña secamente. Eras un año menor. Oh, claro, lo siento, asintió Inga sin sentirse conmocionada. Pero en el departamento todos se conocían, especialmente estudiantes tan brillantes como tú. Recuerdo bien tu monografía sobre las mansiones de los comerciantes. Un trabajo excepcional. Había algo en su tono que hizo que Poliña se estremeciera aún más. Vera Nikolaevna, sensible al estado de ánimo, intentó cambiar de tema. Inga, cuéntanos cómo va el proyecto de rediseño del frente costero. He oído que tu padre consiguió inversores de Moscú. Ah, es un proyecto fascinante. Inga se animó. Transformará completamente la zona. Luego, volviéndose hacia Poliña, por cierto, ¿cuánto paga un guía subcontratado? ¿Podrás sobrevivir con esto? Poliña dejó el tenedor. La ira crecía en su interior, pero también la certeza de que Inga la presionaba a propósito, como un gato jugando con un ratón. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó directamente. Mera curiosidad, Inga se encogió de hombros. Todo el mundo sabe que los museos pagan miseria. ¿Cómo puedes pagar el alquiler con eso? Habitación, no apartamento, corrigió Poliña. Y tengo otras fuentes de ingresos. ¿Consultorías? ¿Clases privadas? Dijo Inga cruzándose de brazos. ¿O la dirección de esa habitación tuya está inventada? Inga, exclamó Artem indignado. Esto ya ha cruzado la línea. Vera Nikolaevna miraba a uno y a otro confundida, sin comprender lo que pasaba. No, Tioma, que pregunte, dijo Poliña, repentinamente firme. Después de todo, ella quiere la verdad. Así que aquí está, no trabajo en ningún lado y no vivo en ningún lado. Soy bezdomnaya, una persona sin hogar. Artem me encontró hoy cerca de los contenedores de basura en el mercado y me ofreció 3000 rublos por interpretar a su novia delante de su madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vera Nikolaevna palideció. Artem se cubrió la cara con las manos. Inga, triunfante, sonrió. Lo sabía, declaró. Tan pronto como la vi, supe que algo andaba mal. Vera Nikolaevna, mira con quién se mete tu hijo, un mendigo, una mujer pobre. Cállate, ordenó Poliña, fijando en Inga una mirada penetrante. ¿Quieres saber por qué no tengo hogar? ¿Por qué no terminé la universidad? ¿Por qué en lugar de dar charlas en museos lavé platos? Se volvió hacia Vera Nikolaevna, todavía en estado de shock. Pido disculpas por el error. Es cierto que Artem me contrató hoy. Pero todo lo demás que te dije es real. De hecho, estudié historia del arte en la universidad. Fui una de las mejores estudiantes y pude haberme graduado con honores, si no fuera por Inga y su padre. ¿Qué tonterías estás inventando? Protestó Inga, pero un temblor de miedo impregnó su voz. En 2020 escribí una monografía sobre las mansiones mercantiles de Vorónezh, continuó Poliña, ignorándola. Resultado de 3 años de investigación, decenas de visitas a archivos, cientos de horas de trabajo. Reuní materiales únicos, incluso localicé a descendientes de familias comerciantes y los entrevisté. El trabajo estaba casi listo para ser publicado en una revista académica. Hizo una pausa y respiró hondo. Entonces sucedieron cosas extrañas. La silla perdió la copia digital de mi monografía. La copia impresa desapareció misteriosamente del archivo. Un mes después descubrí que Inga Lebedeva, una estudiante del año siguiente, había publicado un artículo en una prestigiosa revista. Un artículo que contenía mis datos, mis conclusiones, mis formulaciones.
Esto es una calumnia. Gritó Inga levantándose. No puedes probar nada. No puedo, es verdad, asintió Poliña tranquilamente. Todas las copias desaparecieron, de la silla, del archivo, incluso de mi asesor. Como si la monografía nunca hubiera existido. Pero el mío no fue el único. Lo mismo ocurrió con los trabajos de otros estudiantes que estaban realizando investigaciones prometedoras. Sus ojos se fijaron en Inga, ahora pálida. Más tarde supe que tu padre fue un importante donante de la universidad. Y que el decano recibía periódicamente ayuda filantrópica de su parte. Curiosa coincidencia, ¿no crees? Vera Nikolayevna escuchaba con la boca entreabierta. Artem miró a Poliña con una mezcla de asombro y admiración. Nunca había imaginado que la chica tímida encontrada entre la basura fuera capaz de pronunciar un discurso tan contundente y tan lleno de convicción. Todo esto es invención. Inga intentó recomponerse, pero le temblaba la voz. Suena más bien como el delirio de una bezdomnia alcohólica. No bebo, respondió Poliña con calma. Y no consumo drogas. Pero sí soy un vagabundo. ¿Sabes por qué? Porque después de ese episodio, se me cerraron las puertas del posgrado. Porque en lugar de trabajar en un museo, tuve que trabajar como camarera. Luego murió mi abuela y perdí el techo sobre mi cabeza. Una cosa tras otra, como fichas de dominó. Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó rápidamente. Pero no te culpo por todas mis desgracias, Inga. Podría haber peleado, podría haber armado un escándalo, pero me rendí. Pensé que la vida pondría todo en su lugar. Hizo una pausa significativa. Y lo hizo. Hoy estamos en la misma mesa y ahora todos saben la verdad. Inga agarró la bolsa y se puso de pie de un salto. No tengo que escuchar estas tonterías. Vera Nikolaevna, te pido disculpas, pero creo que será mejor que me vaya. Ve, dijo Vera Nikolaevna, sorprendentemente firme. Y dile a tu padre que los registros de matrícula de Poliña Kovalyova deberían estar todavía en la biblioteca de la universidad. Y que si quiere evitar que esta historia salga noticia en los periódicos locales, será mejor que reconsidere sus donaciones. No habrá más actos con su participación, concluyó Vera Nikolaevna en un tono que no dejaba lugar a réplicas. Siempre he dicho que este hombre es resbaladizo como una anguila y ahora tengo la confirmación definitiva. Inga salió furiosa del apartamento, cerrando la puerta con tanta fuerza que los platos sobre la mesa vibraron. Durante unos segundos un silencio sepulcral invadió la habitación. Lo siento, murmuró Poliña, agachando la cabeza. Lo arruiné todo. No has arruinado nada, querida, respondió suavemente Vera Nikolaevna. Al contrario, nos abriste los ojos. Se volvió hacia su hijo. ¿Y tú, Artyom? ¿No podría simplemente haber dicho la verdad? ¿Por qué todo este circo con una novia inventada? Artyom bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, mamá. No quería lastimarla. Sueñas mucho con la felicidad de mi familia, pero después de Marina simplemente no estaba preparada para nuevas relaciones. Vera Nikolaevna suspiró. Tonto. ¿Crees que no veo lo que pasa en tu alma? El corazón de una madre es sensible. Solo desearía que no te encerraras en tu taller, que vivieras la vida plenamente. Miró a Poliña. ¿Y tú, niña, a dónde vas hoy? Poliña se encogió de hombros. No sé. Encontraré un lugar para pasar la noche. ¿Quizás en la estación de tren? No hay estaciones, dijo firmemente Vera Nikolaevna. Quédate con nosotros. El sofá del salón se convierte en cama. Poliña iba a protestar, pero en ese momento sonó el teléfono de Artyom. Miró la pantalla y frunció el ceño. Número desconocido. Responde, dijo la madre. Podría ser cualquier cosa. Artyom apretó el botón y se acercó el dispositivo a la oreja. Hola, Volkov. Una voz masculina áspera respondió desde el otro lado. Este es Stanislav Petrovich Lebedev. Mi hija acaba de llegar a casa llorando. ¿Qué espectáculo fue este que montaste? Una zorra insulta a mi hija en mi presencia, ¿y todavía lo apoyas? Inga fue quien inició esta conversación, respondió Artyom con firmeza. Y Poliña dijo la verdad. ¿La verdad? La voz de Lebedev se volvió amenazadora.
Escuche atentamente, carpintero. Si ese mendigo tuyo no deja de difundir calumnias, te voy a meter en problemas que no tendrán fin. Trabajas desde casa, ¿no? ¿Tienes todas tus licencias al día? ¿Y la seguridad contra incendios, está todo bien? Puedo organizar una inspección que te hará arrepentirte de haber nacido. Artyom palideció pero mantuvo la voz firme. ¿Me estás amenazando, Stanislav Petrovich? Te lo advierto, interrumpió Lebedev. Y dile a tu madre que en la biblioteca puede tener sorpresas desagradables. Soy miembro del Consejo Deliberante por si no lo sabías. Artyom miró a su madre y a Poliña, que lo observaban con preocupación. ¿Sabe algo, Stanislav Petrovich? Haz lo que quieras, vigila, amenaza. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Ah, y por cierto, farol magistralmente, estoy grabando esta conversación. Por supuesto, no hubo ninguna grabación. Pero al otro lado de la línea se hizo un pesado silencio. Te vas a arrepentir, gruñó Lebedev antes de colgar. Artyom dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó la cara con cansancio. Amenaza con inspecciones, problemas. Vera Nikolayevna se puso de pie, decidida. ¿Qué amenaza? No le tenemos miedo a la verdad. En esta familia siempre valoramos la honestidad por encima de todo. Su abuelo pasó años en un campo de prisioneros, pero no se doblegó. Y tampoco nos doblegaremos. Se acercó a Poliña y le puso la mano en el hombro. Y tú, niña, quédate. No es necesario deambular por las estaciones. Recuperemos sus documentos, busquemos un trabajo y luego ya veremos. Poliña los miró asombrada. Pero ni siquiera me conoces bien y ahora vas a tener problemas por mi culpa. Tonterías, desestimó Vera Nikolayevna. Lebedev hace mucho ruido, pero tiene menos poder del que imaginas. Y en cuanto a ti, ya te conozco bastante bien. Una persona que incluso en la situación más difícil, mantiene su dignidad y dice la verdad merece respeto y ayuda. Artyom observó atentamente a Poliña. Aquella chica que apenas 10 horas antes había encontrado rebuscando en los cubos de basura, en una sola noche había dado un vuelco a su vida, provocado la furia de un hombre influyente y al parecer, se ganó el corazón de su madre para siempre. Mi madre tiene razón, dijo en voz baja. Él es. Te ayudaré con los documentos. Tengo un conocido en la oficina de registro. Y en cuanto al trabajo, encontramos la manera. Poliña permaneció en silencio, luchando contra sus emociones. En los últimos meses había aprendido a confiar solo en sí misma, a no creer en promesas, a no esperar ayuda. Y he aquí unos desconocidos le ofrecieron refugio y apoyo, sin pedir nada a cambio. Gracias, alcanzó a decir con la voz temblorosa. Yo intentaré no ser una carga. No eres una carga, dijo Vera Nikolayevna con firmeza. Ahora es nuestra invitada y, quién sabe, en el futuro, nuestra amiga. Ella sonrió y las arrugas alrededor de sus ojos se arrugaron formando rayos de luz. Ahora, finalmente cenemos. El borsch ya se ha calentado, necesito calentarlo nuevamente. Artyom encontró la mirada de Poliña y le dedicó una sonrisa agradecida, un poco avergonzada. La operación novia falsa había salido terriblemente mal. Pero quizás ese haya sido el mejor fracaso de su vida. Abril de 2024. 6 meses después. La primavera de Vorónezh había llegado a escena en todo su esplendor. El viento cálido empujaba nubes esponjosas por el cielo, los capullos de los árboles de los parques se hinchaban y los primeros tulipanes ya aparecían entre los parterres. A través de los altos ventanales del taller, los rayos oblicuos del sol de la tarde caían sobre un antiguo aparador que Artyom y Poliña estaban restaurando juntos. Pásame la gubia de hoja redondeada, por favor, pidió Artyom, inclinándose sobre la puerta tallada del mueble. Necesito limpiar estas volutas con cuidado. Poliña le entregó la herramienta del estuche de madera, donde las ranuras estaban dispuestas en estricto orden, de más finas a más anchas. En 6 meses, no solo había memorizado sus nombres, sino que también había aprendido para qué servía cada uno, dominaba los fundamentos de la restauración y ahora podía realizar trabajos sencillos por sí misma. Este buffet debe tener al menos 100 años, comentó, pasando la mano por la superficie de roble oscuro. Mire las herramientas, puro Art Nouveau. Definitivamente fue hecho a medida para la mansión de algún comerciante. Artyom sonrió sin quitar la vista de su trabajo.
Por eso me gusta trabajar contigo. Para mí es simplemente un bonito y antiguo buffet, pero en él se ve la historia. Poliña se sentó a su lado, observando los movimientos precisos y seguros de sus manos. 6 meses antes, nunca hubiera imaginado que su vida daría un giro tan radical. Aquella noche memorable, después de la cena que lo reveló todo, Vera Nikolaevna había insistido en que se quedara. Primero por una noche, luego durante una semana, hasta que, sin darse cuenta, el sofá-cama del salón se había convertido en su rincón. Poliña observó el medallón con admiración y le dio vueltas con cuidado entre los dedos. En el reverso, grabadas con elegantes y diminutas letras, estaban las palabras, para aquellos que devolvieron la historia a la vida. Su corazón se hundió al reconocer la sutil referencia, no solo a su pasión por los objetos antiguos, sino a la forma en que ella misma había renacido en ese hogar, entre esa gente. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Empecé hace unas semanas, admitió Artyom, pasando los dedos por el borde de la escatulca, como si comprobara algún detalle imperceptible. Cada vez que terminaba un proyecto, trabajaba un poco en él. Quería que estuviera listo hoy. Poliña tocó la superficie pulida del mapa, donde las vetas de la madera imitaban las vetas de una hoja real. Era como si Artyom hubiera capturado no solo la forma, sino también la esencia misma del otoño, fragilidad y resistencia al mismo tiempo. Es lo más hermoso que he recibido jamás, murmuró. ¿Pero por qué un eslogan? Porque es el primer árbol que florece en primavera, explicó sonriendo. Y el último en soltar sus hojas en otoño. Igual que tú, llegaste cuando todo parecía muerto y te quedaste cuando otros se habrían rendido. Ella se rió suavemente, secándose discretamente las comisuras de los ojos con el dorso de la mano. Tiene usted una manera poética de ver las cosas, Artyom Sergeyevich. ¿Quién hubiera pensado que detrás de un carpintero tan pragmático se esconde uno romántico? Creo que eres tú quien me hace verlo así, confesó acercándose un poco más. Antes solo veía madera y herramientas. Ahora veo historias. Como ese buffet, no es solo un mueble, es un pedazo de la vida de su dueño, de mi abuela, de la ciudad. Y tú me enseñaste a valorar eso. Poliña volvió a colocar el medallón en la escatulca con cuidado, como si temiera dañar algo tan delicado. Gracias. No solo por el presente, sino por hacerme sentir que pertenezco a todo esto, dijo, señalando vagamente hacia el taller, la casa encima de ellos, la vida que habían construido juntos en ese espacio. A veces todavía me despierto pensando que es un sueño. Que en cualquier momento tendré que devolver las llaves del departamento alquilado y volver a vivir con las maletas hechas. Artyom tomó sus manos entre las suyas, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente cálidas. No es un sueño. Y no estás aquí por casualidad, afirmó con firmeza. La vida tiene una forma curiosa de juntar las piezas correctas. Mira, mi madre necesitaba a alguien que entendiera sus viejos libros, yo necesitaba a alguien que viera valor en lo que hago, y tú necesitabas, bueno, creo que tú mismo sabes lo que necesitabas. De un lugar, completó Poliña, sonriendo entre las lágrimas que insistían en aparecer. No solo físico. Un lugar donde podría ser yo mismo sin miedo. Entonces quédate, pidió, así de simple. Ni como invitado, ni como ayudante temporal. Mantente parte de ello. De la familia. De la historia. Ella miró sus manos, tan diferentes a las de ella, anchas, callosas, capaces de crear belleza a partir de troncos brutales. Y comprendió que aquellas manos también la habían reconstruido, pieza a pieza, con la misma paciencia con la que restauraban muebles centenarios. Me quedaré, respondió finalmente con voz firme ahora. Pero dame tiempo para aprender a no tenerle miedo. Creer que lo merezco. Artyom asintió, satisfecho. No fue un sí definitivo, pero fue un comienzo. Y para él, que conocía el valor de la paciencia al trabajar con madera, un buen comienzo era la mitad del trabajo hecho. Subimos allí. Sugirió, señalando las escaleras con la cabeza. Mi madre debe haber dejado postre. Y mañana tenemos un buffet para pulir. Poliña se rió y se secó las últimas lágrimas. Tu forma de decir te amo te invita a lijar muebles viejos, Artyom Sergeyevich. Mi manera es demostrar que confío en ti para que te ocupes de las cosas que importan, corrigió ofreciéndole el brazo mientras subían juntos los escalones. Y no sé nada que importe más que eso.
Ni siquiera el buffet de la abuela. Poliña entonces notó el medallón que Artyom sostenía entre sus dedos. Al darle la vuelta, vio una delicada inscripción grabada en el reverso: Nuevas raíces. Su mirada inquisitiva le hizo explicar, pasando el pulgar por las letras. Eso decía mi abuelo de los árboles viejos, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto guardado durante generaciones. Que incluso los troncos más viejos pueden echar nuevos brotes si encuentran un suelo fértil. Le diste esta tierra a nuestra familia, Poliña. Y yo también. Sostuvo el relicario con cuidado, como si temiera que se desmoronara al tocarlo. Cuando se lo colocó alrededor del cuello, la pieza encajaba perfectamente en la pequeña depresión entre sus clavículas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Se le escapó un suspiro casi imperceptible. Espasivo agradeció, tan bajo que solo él podía oírlo. Siempre lo usaré. Permanecieron uno al lado del otro inmóviles, en el acogedor silencio del taller. A su alrededor, las herramientas descansaban en bancos, el olor a madera aserrada aún flotaba en el aire y las paredes, testigos de 3 generaciones de artesanos, parecían susurrar historias de manos callosas y sueños tallados en fibra. En las fotografías enmarcadas en la pared, entre rostros familiares y fechas descoloridas, ahora parecía haber un espacio vacío, como si nuevas imágenes estuvieran esperando, risas aún por capturar, momentos que solo existían por ahora, en la promesa del futuro. Las manecillas del reloj de péndulo avanzaban a su ritmo constante, cosiendo el pasado al presente con hilos invisibles. Afuera, las primeras estrellas de abril comenzaron a titilar en el cielo, anunciando una primavera generosa y, quién sabe, una vida lo suficientemente larga como para que aquellos muros fueran testigos de mucho más de lo que jamás habían visto.